Hola, ¿cómo están? Es un gusto conectarme con ustedes, por lo menos por esta vía, gracias a los buenos oficios de Amira Simón Larrea, una estudiante que seguro está entre ustedes, e hija de dos queridos profesionales, excelentes y amigos entrañables. La idea de esta charla era que sea el comienzo de un primer acercamiento con ustedes. Seguramente durante este 2019 estaré personalmente por la universidad, ya en tren un poco más formal para seguir hablando de estos temas. El eje temático de lo que vamos a estar dialogando con ustedes, monologando en este caso, y seguramente quedará el diálogo entre ustedes y conectándonos después vía mail, vía redes sociales, para darle continuidad a este curso o a esta especie de conversatorio a través de los mecanismos que hoy nos permite la tecnología, ¿no? Así que un gusto, les repito, estar con ustedes, y el tema es la judicialización de la política, un fenómeno que ustedes advierten, especialmente en nuestro continente, el latinoamericano. Ustedes están en Francia, pero me imagino que con el corazón y puesto en vuestra patria grande, en sus orígenes, y tratando de ir a Europa o ir a Francia o ir a esta prestigiosa universidad que los alberga, como para mejorar esos conocimientos y eventualmente volver a su tierra con una cosmovisión diferente del mundo. Pero para llegar a esa cosmovisión diferente del mundo, tienen que saber que venimos de un continente sufrido desde su misma concepción jurídica, política e institucional, desde desde la mal llamada conquista, descubrimiento. Obviamente tengo una posición tomada, no comparto ninguna de esas dos acepciones. Sí comparto o les trato de comunicar a ustedes mi posición drástica con respecto a este tema. Voy a hablar de genocidio, de desmesura en el trato hacia los pueblos originarios, si lo queremos suavizar un poquito el término. Pero verdaderamente fue una masacre con diferentes ribetes de acuerdo a la región donde se fue desarrollando este proceso de conquista imperial, como ocurrió a partir del siglo XV en nuestras latitudes. La realidad que cito esto porque entiendo que esos son nuestros orígenes autoritarios, belicosos, corruptos, que podrían definir un poco lo que han sido nuestros procesos políticos, nuestros procesos virreinales, nuestros procesos democráticos. Desde ese nacimiento forzado, desde esos virreyes que engañaban a la corona y se transformaban en oligarquías, en terratenientes, y terminaban replicando ese modelo de explotación en el cual ellos se habían formado, y verdaderamente se quedaban, no volvían más, y ahí comenzaban los primeros atisbos de corrupción. Nada de lo que les digo los debe asombrar, sino es una mirada transversal de la historia que seguramente aprendimos mi generación, y de una u otra manera, con un espíritu más crítico, habrán ustedes aprendido en la escuela primaria, en los primeros albores de su acercamiento a la literatura oficial, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como seguro les ha comentado Amira, o podrán haberlo visto en la introducción a este video, soy criminólogo, soy consultor político, y verdaderamente soy conjuez, soy abogado. Ante todo, primero soy abogado, después soy criminólogo, después soy conjuez,
y tengo mi estudio privado donde atiendo casos relacionados con la política, ya sea en las partes de querella o de defensa, lo cual me ha dado elementos que me han profundizado, me han permitido profundizar los conocimientos de la academia. Soy docente universitario y eso también me da un plus en qué, en el ida y vuelta, en estar perfeccionándome constantemente y en permitirme trasladar esos conocimientos teóricos relacionados con lo empírico, que es mi profesión. Yo tengo un estudio independiente y litigo constantemente en los fueros federales o en los fueros ordinarios de Argentina. Argentina, como ustedes saben, está viviendo un proceso democrático desde hace ya varias décadas. Hemos padecido desde 1930 innumerables dictaduras que fueron en diferentes capas de violencia y de saqueo, destruyendo el país. Hemos tenido entre el año 76 y el año 83 una de las peores y más sanguinarias dictaduras, no solamente del occidente, sino del oriente. Hemos tenido campos de concentración y la persecución política se transformó en una regla para esos gobernantes. Y hoy, a luces vistas, con los campos de concentración obviamente cerrados, con juicios ejemplares que se han dado con respecto a la dictadura, no solamente sobre las máximas autoridades, sino se ha llegado a muchos de los autores materiales de las torturas, desaparición forzada de los ciudadanos que han sido perseguidos en el marco de esos años infames para la Argentina. Pero la violencia de mi país y la violencia de las clases que nos han gobernado es tal que esa forma tan denostable de gobernar un país basado en la construcción del miedo, en la construcción de impuestos altos como formas de sodomización y como formas de dominio extremo de la población, llega hasta nuestros días. Ayornada, obviamente no son los mismos sistemas inquisitoriales del siglo XV, pero verdaderamente si trazamos una mirada crítica de lo que ha sido la historia institucional y de la violencia política, podemos sí tener algo en común a través de esa gran línea histórica, que es la violencia sistémica del Estado en la forma de imposición de las ideas, de las leyes y de los sistemas de control. Ustedes lo estudiarán a lo largo de la carrera, lo estudiarán en libros específicos. Yo les vengo a dar hoy una idea que va a tener componentes de la ciencia política, pero va a tener componentes de la criminología crítica. Entonces, desde esa base vamos a poder ir enlazando lo que pareciera, me imagino para ustedes algo nuevo, como es utilizar el poder judicial desde la estrategia electoral como elemento de persuasión o de amenaza o de castigo en algunos casos. Es esa forma de ejercer la política, de la cual adelanto mi posición crítica, porque entiendo que eso socava la credibilidad en la política y socava las instituciones, y que no todo vale para acceder al poder. Yo tengo un libro en imprenta acerca de estas cuestiones, sobre el llamado lawfare, que vamos a hablar más adelante, sobre esta guerra jurídica digitada desde ciertos lugares de poder, con la clara intención de, en principio, imponer costumbres jurídicas exógenas al país, debilitar el sistema político imperante a ese momento que ocurre esta campaña difamatoria o constructiva de ciertos patrones criminales, en la mayor parte de los casos inexistentes, el señalamiento y la complicidad de un poder fundamental de la sociedad, que es el poder mediático,
el periodismo, y especialmente el periodismo judicial, que es el que va a traducir, según los intereses del medio hegemónico del cual estemos tratando, lo que todavía no ha ocurrido en el expediente, lo que todavía no pasó, que es la certeza, la comprobación del delito que se acusa. Cuando esto ocurre, cuando nos anticipamos a un veredicto, ya después no importa la sentencia de la justicia, sino el impacto puntualmente desde el mundo de la comunicación política o desde el mundo de la política electoral. Importa el impacto porque ese ritmo que nos pretenden imponer a todos los ciudadanos sobre la justicia que debiera ser, no en base a los elementos de prueba que consta el expediente, sino a la certeza que dejan flotar subrepticiamente o directamente de que todos los políticos roban. Partiendo de esa base, no haría falta ningún juicio. Digo, los tres poderes del Estado quedarían circunscritos a dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y el judicial ya no haría falta porque lo estaría reemplazando el poder mediático o el poder concentrado de ciertas organizaciones o agencias paraestatales a las cuales les interesa un determinado resultado en la elección, que es poner su candidato. Un candidato que seguramente nos va a hablar de un cambio profundo, nos va a hablar de que viene a cortar de cuajo, de raíz, esta raigambre de corrupción que traía el gobierno anterior y bla, 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 bla. La síntesis es que lo primero que hace ese gobierno cuando llega al poder es tratar de tener jueces amigos, jueces adictos, para perpetrar ese sistema de complicidad que tanto denunciaban y que ahora debe ser útil a sus propios intereses. Entonces, en esa estructura va a haber momentos que yo le voy a leer algunas cosas que he escrito y que integran el libro de próxima aparición y seguramente al cual estaré presentando durante este año, como les decía, en la universidad. Es entonces que me van a ver leer por esta comodidad, no solamente de autoplagiarme en este video, sino con la idea de que estas imágenes van a quedar en su poder y van a poder repensar y releer o reescuchar lo que les voy a leer en un rato. Y empezaríamos con un artículo en uno de los capítulos del libro para irnos introduciendo en esto, que se llama La visibilización del mal. Y cito como acápite o como bajada de este título una autora argentina, María Elena Walsh, que ha escrito muchas canciones infantiles y a la vez muchas canciones de protesta. Y trataba en esas canciones infantiles de concientizar y generar, muchas veces con un doble sentido encubierto, por lo general encubierto de las dictaduras, conceptos fundamentales del republicanismo. Así que invito a leer a María Elena Walsh, a escuchar sus canciones, pero a leerlas también. La visibilización del mal. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. La crisis es evidente. El poder en todas sus formas queda desnudo ante la mirada de una sociedad que desde la activa participación o de la mera indagación en las redes sociales o medios masivos de comunicación tradicional toma postura condenatoria. El acceso al mundo de la criminalidad, ya sea en las órbitas del espacio estatal como el del empresariado inescrupuloso, nunca ha sido tan sencillo como en este presente. Bolsos de dinero que van y vienen, audios subrepticios y legales, familiares y amigos designados a dedo en los 3 poderes de gobierno, formas de vida que nada tienen que ver con sus ingresos oficiales, hedonismos, públicas virtudes y vicios privados. El ciudadano padece en carne propia la ignominia de la mala burocracia en todas sus formas,
que se traducen en hechos concretos que acaecen a diario, lejos de los titulares de los periódicos o del prime time de la televisión devoradora de cerebros. La clase política resurgió con programas de campaña tendientes a posicionarse desde la honestidad y la transparencia. Esas dos palabras adquirieron un valor esencial en el análisis popular de las conductas funcionales de quienes ocupan los cargos públicos en la totalidad del organigrama de la administración estatal. Es en ese marco de control cívico que la transgresión de cualquier tipo se vuelve con justeza reprochable. La utilización del sistema judicial como rector de decisiones relevantes de la democracia, en mi país por lo menos, y en Latinoamérica seguro, adquirió en los últimos tiempos un rol decisivo en el ejercicio de la política y del proselitismo. Ciertos tribunales y sus sentencias, llamados a indagatorias, imputaciones, procesamientos, declaraciones de prensa de fiscales, jueces y abogados defensores o querellantes, se han vuelto parte del espacio de la política, hasta hacerse inseparables. Y es en esa circunstancia instalada donde se abren los frentes de discusión, la reacción crítica de la clase política sobre el poder de los jueces y la oposición de los mismos, quienes les recuerdan que muchas de las respuestas que los denunciantes les requieren, ese poder del Estado no las puede otorgar. La opinión pública, condicionada por la opinión publicada, deriva entonces en atribuir responsabilidad sobre importantes decisiones legislativas o ejecutivas a un poder que no es el apropiado o constitucionalmente designado para resolverlas. El poder judicial ocurre como contralor constitucional de los otros poderes y debe actuar, mas no con el exceso y las presiones en que hoy se encuentra. Basta con leer los comunicados de las procuraciones nacionales y provinciales, sus sentencias, las desestimaciones de ciertas denuncias penales, rechazo o convalidaciones de amparos a decisiones legislativas, etc., para comprender cómo se definen jurisdicciones y potestades en forma enérgica, exhortando a no manipular el sistema de justicia para dirimir cuestiones a sabiendas de lo improcedente de la vía elegida. Pero debemos destacar que también en el seno de la justicia se mueven intereses políticos y económicos. Por otro lado, sus representantes son afines o detractores del gobierno de turno, en todos los estamentos estatales. Es entonces que se produce en el imaginario social o en los medios de comunicación un juzgamiento de los jueces o fiscales que colaboran en este mare magnum de confusión. Muchas veces la instalación del estigma de corrupto y delincuente basta a quienes instan esa acusación ante los foros tribunalicios, abandonando luego las acciones tras entender que el objetivo estaría cumplido. La verdad jurídica entonces queda desplazada por la verdad histórica o política. Quienes hoy son victimarios, mañana pasan a ser víctimas, denunciantes o denunciados, actores o demandados. En ocasiones, el rol determinante del Poder Judicial es la resultante, como les decía, de la inoperancia de los otros poderes. Esa omisión o violación de las obligaciones funcionales conmina a la justicia a tomar cartas sobre el asunto. Esto es algo que ya Montesquieu hablaba en la división de poderes y por eso nuestras constituciones modernas tienen un sistema de permanente contralor cruzado. No estoy hablando, para que quede claro, que la justicia no tiene que intervenir en temas políticos, por el contrario, tiene que intervenir en temas criminales o donde el Estado falle o no cumpla con un derecho o no haga cumplir una obligación. Vale decir que de una u otra manera la política se judicializa y la responsabilidad de tal situación no deriva de otro espacio que no sea de la misma política. También podríamos aseverar que además de lo expuesto se partidiza la justicia, teniendo las dos miradas. Temas como la ley de medios y su efectiva aprobación, las leyes antimonopólicas, el cuidado del medio ambiente, la transparencia en el accionar administrativo, el derecho a la información,
la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en la población civil, entre otros, caen en manos de los tribunales por varias razones. Entre ellas podríamos señalar el tenor o el temor de asumir un costo mediático o también llamado costo político de la decisión por parte del Poder Ejecutivo, la indiferencia institucional a conflictos que no aporten resultados electorales o no sumen votos, y la lentitud o parsimonia legislativa ante circunstancias de hecho y de derecho que afectan la institucionalidad. Por otro lado, resulta claro que cuando se ocupa el espacio de oposición, la denuncia se torna en regla y se padece el estamento oficialista cuando, obviamente, a contrario sensu de lo que pasaba, pasamos a hacer ese oficialismo que antes criticaba y hoy debe soportar el embate de la sospecha, tornándose, por consiguiente, en boomerang que se estrella en las narices cuando esa acusación es del poder se invierte. La estrategia de sombras y niebla no es un invento de la consultoría política, sino que surge históricamente de gobiernos que concentraban la suma del poder político jurídico. Vale decir que vivimos tiempos de recreación de fenómenos nefastos, que no han traído otro resultado que el descreimiento y la bulia hacia la clase dirigencial. La exhortación liminal y subnivilal que conlleva la denuncia permanente de delitos en cabeza del político o de la clase política no hace más que ser el gen de la destrucción de la confiabilidad en el sistema democrático. Nos hartamos de presenciar en Latinoamérica y Europa de verdades puestas en escenas dramáticas de juicios políticos que en la mayoría de los casos no arriban a sentencia judicial condenatoria, pero sí generan un estigma lo suficientemente perenne para llevar a la duda permanente de la ciudadanía con respecto a la honestidad de quienes son electos para llevar adelante los destinos de una nación. Por último, y desde una perspectiva criminológica, debemos cuestionarnos qué tipos de intereses o poderes no políticos se benefician con esta manipulación de la verdad. O bien indagar, en la hipótesis de un nuevo gobierno que hubiera reemplazado al pretendido de corrupto, cómo están integrados sus gabinetes, quiénes son los legisladores emblemáticos o sus jueces y fiscales preferidos. Y tal vez, en ese observar crítico, vislumbremos parte de la respuesta. ¿Qué es el lawfare? El lawfare, en principio, vamos a definir lo que quiere decir la palabra. Lawfare es una contracción gramatical inglesa basado en dos palabras. Law, que quiere decir ley, y warfare, que quiere decir guerra. En esa contracción, lawfare significaría guerra jurídica, o lo que también fue llamado guerra asimétrica. ¿Y qué describe? Describe un modo de guerra no convencional, estratégica, la cual consta de diferentes tácticas prearmadas, preestablecidas y que se importan, en este caso desde Estados Unidos, como una forma de golpes encubiertos o llamados golpes blandos, utilizando el poder, como me gusta decir a mí, el poder que tiene el mejor marketing de los tres poderes de gobierno, el poder judicial, porque tiene el marketing de la invisibilidad. Si ustedes se ponen a pensar un poco en lo que es los fenómenos, en lo que son los fenómenos comunicacionales, políticos, el poder judicial, salvo para nombrar cuestiones de algunos casos de inseguridad relacionada con el robo, con el crimen organizado, por lo general el poder judicial queda fuera de toda la campaña política. ¿Y por qué digo que es el más conservador de todos los poderes? Porque a diferencia del Ejecutivo y el del Legislativo, los jueces duran en su cargo, en principio, mientras dure su buena conducta. Con lo cual, no son elegidos de manera pública, son elegidos en Argentina, por ejemplo, no por el voto de los ciudadanos, sino por el voto del Consejo de la Magistratura, que está integrado
por la esfera política y la esfera jurídica. Por lo cual, esa elección de ese juez queda muy limitada a los intereses particulares de quien sean los padrinos políticos de esos jueces. En muchos casos se llega por la capacidad académica que tenga ese juez. Pero en los casos que vamos a observar o observamos a diario en nuestra sufrida Latinoamérica, pareciera que esos jueces que encaran esta táctica proveniente de una estrategia superior, en este caso del país del norte, de Estados Unidos, nos damos cuenta de que más allá de la formación jurídica que puedan tener, obedecen específicamente a intereses concretos, no ya del Estado, sino del gobierno para el cual ellos realizan maniobras pseudojudiciales con escasa prueba que provoca efectos sensacionalistas en el imaginario colectivo, cuya máxima demostración es la detención del político señalado. Lula da Silva en Brasil, el impeachment a Dilma Rousseff, los procesos seguidos contra Rafael Correa en Ecuador, la detención de Jorge Glass, quien era su vicepresidente y actual vicepresidente de Lenín Moreno, quien reemplazara desde el mismo sector político en elecciones limpias y cristalinas a Rafael Correa, y que adoptó una actitud a posterior, asumido en su mandato, persecutoria hacia su compañero de fórmula. Los procesos que se siguen en la Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner y muchos integrantes de sus gabinetes, y en diferentes regiones de Latinoamérica también podemos vislumbrar con mayor o menor caudal probatorio, pero con un marcado sesgo persecutorio a diferentes legisladores o ex titulares de los poderes ejecutivos del país que se precie, sustentados en una campaña fuerte en los medios de comunicación, que muchas veces llegan a instancias judiciales por denuncias de periodistas, como ha ocurrido en la Argentina, en otros casos en manos de legisladores que llevan la voz campante de ese sector político, de alianza política, y que nuevamente a través de la herramienta que les proporcionan los medios hegemónicos o masivos de comunicación, ponen en la palestra la idoneidad y la honestidad de esos políticos, los cuales ya están en la mira no solo de la justicia, sino de la sociedad, con una condena anticipada que vulnera nuestros sistemas jurídicos continentales, sustentados en la, ¿cómo les podría decir? Sin que ustedes se rían, ¿no? Sustentados en el principio de inocencia, que nadie es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad en juicio. Entonces, ese principio de inocencia que rigen en todas nuestras constituciones y que nosotros lo tomamos de la Constitución norteamericana, que también abrevaba o tuvo su gran influencia en la Revolución Francesa, podemos ver que todos esos parámetros y columnas constitucionales y del debido proceso caen de bruces ante la practicidad y ante esta cuestión tan pragmática, sin que esa palabra sea redundante con la anterior, porque una cosa es la practicidad, o sea, el uso que se le puede dar a una investigación, y otra es el pragmatismo, que es parte de esa táctica de la estrategia superior que hablábamos. Entonces, jueces que no tienen ningún escollo en formular una prisión preventiva, aún a sabiendas de que no existe ni riesgo de fuga, ni riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El año 2000 para lo que fue América, para nuestro continente americano, fue un año que más allá de inaugurar el milenio, provocó, especialmente en el 2001, con el 11S, un gran quiebre de este sistema de valores y del debido proceso, que repito, habíamos abrevado del sistema anglosajón y del sistema europeo continental, de principios jurídicos en el marco del derecho penal. ¿Trocó en qué? En que tal vez para el común de la gente sea imperceptible, pero para los estudiosos de la criminología se llamó la teoría del enemigo o de la construcción del enemigo. Un derecho nuevo que, sobre pretexto de investigar crímenes de terrorismo o crímenes que provocaron un impacto grande en toda la comunidad de Naciones Unidas, cercenaba o vulneraba temporariamente, hago comillas, los sistemas de defensa en juicio y los sistemas de presunción de inocencia. Con lo cual, durante varios años en Estados Unidos, e inclusive a disgusto de muchos legisladores, tanto demócratas como republicanos, se priorizó la invasión a la intimidad, la invasión de correos electrónicos y un estado de vigilancia permanente hacia todo el mundo, con los grandes países que siempre se ponen en el mismo eje, colaborando y facilitando no solo información, sino la información secreta de sus ciudadanos. Eso produjo dentro del derecho y del derecho penal una necesidad de ciertos tratadistas y de doctrinarios de salir a justificar esa invasión preventiva que se hacía de la intimidad o de los estados de detención para justificar prisiones prolongadas, prisiones preventivas, y no denunciando casualmente la proliferación a partir del 11S en diferentes partes del mundo de centros clandestinos de detención que albergaban a supuestos terroristas que atentaban o atentarían contra la paz mundial, con juicios sumarísimos, sin derecho a la defensa en juicio, en condiciones verdaderamente infrahumanas. Pulularon por Europa y por América estos centros de detención que le digo, pero eso será objeto de alguna otra charla. ¿Por qué les hablo esto? Para que ustedes entiendan que nada de lo que ocurre hoy es casualidad. Y podríamos remontarnos para esta estrategia, la de Lawfare, que nació ayornada por un militar, Charles Dunlap, que vio en esta guerra asimétrica la excusa perfecta para atacar subliminalmente a diferentes estados árabes o estados europeos a invadir por Estados Unidos. Encontró en esta guerra jurídica o guerra asimétrica la forma de azuzar, alterar, conspirar y eventualmente derrocar al dirigente el cual había sido elegido previamente. ¿A través de qué? A través de una denostación de su persona, a través de procesos jurídicos logrados a través de el cohecho o el convencimiento a través de diversos intereses a los actores fundamentales de este poder conservador, que es el poder judicial. No se olviden que el poder judicial es el que administra la libertad, un bien tan preciado, y el poder ejecutivo administra la economía a través del impuesto. Las dos formas mejores de dominación del ser humano: administrar su libertad y administrar su dinero o fuente de riqueza. Esos dos elementos que el Estado sabe manejar absolutamente a lo largo de la historia de la civilidad, desde las épocas feudales hasta nuestros días, con sus diferentes ayornamientos, evoluciones, contralores,
potestades de amparo de los ciudadanos, potestades de denuncia, pero nada ha cambiado esas prerrogativas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Lo que nos lleva a nuestros días a tener que combatir, por lo menos desde la academia y desde el ejercicio de la profesión, estos profundos procesos desiguales, donde en gran parte de estos casos los políticos investigados e inclusive detenidos van a quedar inocentes o ese principio de inocencia un día va a ser aplicado y no se va a encontrar la prueba suficiente para incriminarlos. Esto que les cuento se da desde hace décadas, se da en Colombia, se ha dado en Ecuador, más allá de lo que está ocurriendo ahora, se ha dado en la Argentina, procesos de 15, 16 años donde un presidente como fue de la Rúa en la Argentina quedó absuelto después de 16 años de proceso por un supuesto acto de corrupción. El transcurso y la prolongación de los procesos penales en materia federal tienen un doble eje. O son muy acelerados o son muy lentos. De una o de otra manera se cercenan derechos. Y la credibilidad, al igual que con las fake news, la credibilidad del sistema político cae por el suelo. Entonces, es importante hablar de estos temas. Más allá que luego los profundicemos en próximas visitas, pero no quería dejar que ustedes obvien estos tips o estas cuestiones que le van a ayudar a que pensemos juntos el lawfare. Cuando avanzamos y pensamos que esta guerra jurídica que pareciera nueva, que pareciera ayornada, que pareciera que nos sorprende, nos invita a repensar hacia el pasado y ver si existieron o no estas farsas judiciales, por decirlo de la manera más cortésmente posible. Y se me viene a la mente automáticamente, por mi formación cristiana, el juicio en el Sanedrín de Jesucristo, ese juicio plagado de irregularidades donde la condena ya estaba dispuesta de antemano y se hace una mise en scène, una puesta en escena de actos de defensa que Jesús no pudo realizar. Podemos hablar de diferentes casos, podemos, yendo y viniendo en la historia, Sacco y Vanzetti, estos dos anarquistas que fueron condenados a muerte y después acusados de un homicidio que no cometieron. Y décadas después el sistema norteamericano tuvo que admitir el error, los procesos de persecución del macartismo, que fueron tan terribles, tan vacíos de contenido y tan cargados de prejuicio, las formas que se llevaban adelante los juicios a Sendero Luminoso, más allá de la criminalidad que le pueda caber a los autores de los actos de subversión, el tema de las características sumarísimas de ese proceso que vulneraban como excepción tolerada estos parámetros fundamentales del debido proceso. Y así podríamos nombrar otros. Después, hacia el final de este conversatorio, les voy a dejar algunas actividades para que ustedes reflexionen y puedan seguir trabajando estos conceptos. Pero hay otro elemento para ayudarnos a entender estos fenómenos de acusaciones, de idas y vueltas, y las figuras que existen hoy de acusación, las cuales se han basado fundamentalmente en Ecuador y en Argentina y en Perú también, que hay varios exmandatarios perseguidos o detenidos o enjuiciados por el caso de Odebrecht. Odebrecht, esta empresa brasilera
la cual fue condenada en Estados Unidos, fue condenado Marcelo Odebrecht, su titular, su presidente, a varias décadas de prisión, provocó algo bastante novedoso en lo que es la doctrina y la jurisprudencia de nuestros países, que es incorporar como elemento de prueba los dichos del arrepentido o los dichos del imputado colaborador, para llamarlo de las diferentes formas jurídicas que se llama en nuestras legislaciones. Existen casi 80 gerentes, exgerentes de Odebrecht, en calidad de arrepentidos, denunciando desde Estados Unidos hasta Ushuaia, en la República Argentina, de extremo a extremo del continente, denunciando a exfuncionarios públicos o actuales inclusive funcionarios públicos, de haber recibido cohechos, coimas, mordidas o dinero a cambio del otorgamiento de esas obras de gran envergadura, de esas obras públicas de gran envergadura de esta constructora. Hasta ahí todo bien, nadie en teoría reprobaría una investigación, nadie avala el cohecho, ni la mordida, ni la cometa, como se llame, sino que cuando nos ponemos a profundizar las herramientas que se tienen para llegar a estas condenas o a estas investigaciones, nos damos cuenta que esos arrepentidos, en muchos casos, no detentan pruebas consistentes. No existen en muchos casos lo que se llama la trazabilidad del dinero, la ruta del dinero. No existen cuentas de los funcionarios que puedan hacernos vislumbrar siquiera que pueden haber ido a sus arcas personales ese dinero. Y por otro lado, también están los dineros que esta empresa aporta para las campañas o aportó para las campañas de diferentes partidos políticos a lo largo de toda América. Es entonces donde nos preguntamos, ¿Odebrecht es la única empresa de toda América que dio dinero a cambio de trabajo, a cambio de obra pública? ¿Podemos ser tan ilusos para pensar que solamente Odebrecht cometía esos ilícitos en connivencia con los funcionarios de turno? Siempre, chicos, tengan este espíritu crítico para analizar cualquier caso, desde un caso simple que ocurre en nuestro barrio hasta esta proyección estatal, internacional, que pueda tener la incidencia de una empresa como Odebrecht en el erario público de cada uno de los Estados miembros. Pregúntense por qué hay un silencio marcado sobre el resto de las empresas. En Argentina se ha extendido la investigación de Odebrecht a otras empresas, pero por la modalidad particular de investigación y de sospecha que existe sobre diversas empresas que a lo largo de anteriores gobiernos han tenido o han sido favorecidas por las resoluciones del Ejecutivo de turno. En diferentes obras públicas siempre está focalizado en la obra pública. También en Argentina se investigan créditos cinematográficos, donde aparentemente hay un nicho de corrupción bastante importante, y así en diferentes estamentos, pero el empresariado también tiene una responsabilidad en todo esto. Y cuanto más se focaliza en una sola empresa, más tenemos que levantar las sospechas sobre el resto. Cuando comenzamos a analizar el fenómeno de Odebrecht, nos damos cuenta que en todos los procesos a lo largo de América, los arrepentidos otorgan como elemento fundamental de prueba sus propios dichos, su juramento de decir verdad, y por otro lado acompañan sistemas, asentamientos en sistemas
muy básicos de contralor de la empresa que no tienen forma de contraponerse con otro elemento probatorio o con ningún elemento orgánico de la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente era todo un área de Odebrecht destinado a estos pagos ilegales. Entonces los sistemas probatorios son muy básicos. Entonces debemos estar a las pruebas que son exiguas, y la prueba mayor es la propia declaración de un delincuente, porque si hay algo que tenemos claro es que estamos hablando de arrepentidos de delitos, estos gerentes de Odebrecht que yo le decía, y esos son delincuentes confesos, confiesan el crimen, pero es la justicia que tiene que investigar si la contraparte que ellos dicen verdaderamente recibió ese dinero, o en tren de los acuerdos por no ir detenidos o por morigerar su pena, no terminan diciendo lo que fiscales o jueces inescrupulosos le piden que diga. No sé si soy claro. Fiscales y jueces inescrupulosos que guían o determinan o escriben las declaraciones de esos testigos en pos de esa persecución política. Tal es así que el propio sistema de justicia, por ejemplo, en Argentina, es muy crítico de estos jueces del lawfare, de estos jueces que llevan adelante investigaciones, allanamientos, persecuciones, realizan muchas veces comentarios desafortunados, especialmente los fiscales que llevan adelante estas investigaciones, siendo selectivos en los medios de comunicación o periodistas con los cuales declaran o con los cuales hacen sus comentarios tan incriminantes. Nada de esto es casualidad. Y para mayor abundamiento, para mayor reflexión, voy a leer otra parte u otro capítulo del libro que les decía. Dulce o truco. Desde tiempos inmemoriales, la corrupción afecta al Estado, inclusive mucho antes que los mismos adquirieran tal categoría jurídico-política. La elección de ciertas empresas por ocupar el rol de proveedor del gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, debiera al menos despertar la curiosidad de cualquier investigador o analista sociopolítico. Cualquier empresa que se precie ha padecido alguna de las siguientes circunstancias en su rol de proveedora del Estado. 1. Gobiernos que entran en virtuales cesaciones de pago de lo acordado en sus licitaciones. 2. Gobiernos que exigen a sus proveedores mayores prestaciones sobre las que se comprometieran en la contratación original, so pena de no contratarlos más. 3. Gobiernos que encomiendan en ocasiones mediocres funcionarios en el contralor de la obra o provisión de servicio que se trate, entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la relación contractual. 4. Verse obligadas a designar personal extra para hacer el seguimiento burocrático de interminables expedientes para acceder al cobro de lo pactado. 5. Adecuarse a los tiempos políticos de la gestión oficial que muchas veces apura o demora la prestación, haciendo uso y abuso del poder de la billetera. 6. Transiciones gubernamentales donde el gobierno que se retira deja a su sucesor la tarea de los pagos pendientes, ocasionándole a las empresas un desfasaje temporal que impacta en sus costos y utilidades. 7. Funcionarios estamentales que coactivamente exigen dádivas. 8. Desfasajes inflacionarios que deben ser absorbidos por la empresa ante la negativa del gobierno a ajustar las cotizaciones originales. Estas y tantas otras cuestiones harían a cualquier empresa privada abstenerse de proveer a cualquier esfera de poder estatal. ¿Por qué entonces innumerables emprendimientos comerciales privados que abarcan desde una multinacional a una simple cooperativa social
pugnan por ganar el trofeo de la provisión pública. ¿Quién quiere bailar con la persona menos agradable de la fiesta entonces? ¿Qué oscura proclividad al masoquismo haría que esa amplia gama de empresarios se prestara a semejante maltrato institucional en forma voluntaria? Y la respuesta, mis amigos, está en el viento, o bien en alguna cuenta bancaria o bolso volador. Somos testigos de un sinnúmero de actos de corrupción cotidiana de mayor o menor trascendencia social. Algunos observan y otros participan activamente. La dádiva se ha vuelto carne en nuestra sociedad, pero esto no es nuevo, por más que algunos todavía sostengan que todo tiempo pasado fue mejor. Representan delitos donde las dos partes se necesitan mutuamente, independientemente que los empresarios de la información refuercen sus análisis, inclinando la balanza en el escarnio del funcionario público, protegiendo, al parecer, la connivencia dolosa del privado. En ese desequilibrio, dejan fuera del análisis, tal vez porque ellos mismos reciben pauta oficial, las maniobras de profesionales abocados a aceitar esta máquina voraz que parece no tener coto. El entramado es tal que funcionarios y empresarios se reemplazan, mas la matriz o la raíz perdura. El caso Odebrecht, del cual estuviéramos hablando, de gran impacto contemporáneo, es el claro ejemplo de lo evidente y de una estrategia superior que se oculta detrás de palaciegas cortinas. Es entonces que el empresariado se desgarra las vestiduras imputando al mundo político, cuales Adanes y Eva señalando a la serpiente, de todos los males. Desde haberse sentido presionados, coaccionados, a dar dinero para poder industrializar el futuro de los países o a manifestar bajo juramento que solo fueron aportes de campaña. ¿Puede el mundo político presionar a un millonario? Es importante hacernos esta pregunta. ¿Puede el mundo político presionar a un millonario? ¿Puede pensar cierto sector de la justicia que somos tan imbéciles para no detectar la selectividad penal al momento de distribuir los latigazos? Estados Unidos triunfa en su estrategia ancestral de infiltrar económica e ideológicamente sus programas para el tercer mundo, inoculándonos la figura del imputado colaborador, del atoro arrepentido. En síntesis, darle validez a la palabra del confeso delincuente, quien, como si estuviera dotado de sendas cualidades morales, señala a diestra y a siniestra, construyendo un nuevo relato criminal. Latinoamérica se apresta desde hace ya tiempo a nuevas formas de disciplinamiento desde sus poderes judiciales en combinación con el poder político y en muchos casos empresarial. Nuevas construcciones de paradigmas de investigaciones sensacionalistas en manos de jueces y fiscales colocados a dedo, sostenidos desde un sistema de asignación de causas penales que dista mucho de la transparencia enarbolada. En Argentina hasta se lo ha llamado el forum shopping. Y es en estos detalles donde, defraudados, vemos tras bambalinas los hilos del titiritero o el disfraz del que nos acerca la canasta de golosinas hasta nuestra puerta. Por último, y para ir cerrando este torbellino de ideas o de nuevos conceptos para que ustedes analicen, nuevamente pensar de manera crítica lo que le decía en relación a Odebrecht. ¿Qué pasa con el resto de las empresas que también han cometido los mismos ilícitos que Odebrecht y no han sido castigados, o por lo menos visibilizado ese castigo de la forma que se hace con Odebrecht a lo largo de América? Y es en ese silenciamiento o esa invisibilización artera y adrede que vislumbramos un proceso de sustitución de empresas. En todas nuestras latitudes vemos como a diario, para reemplazar
a Odebrecht en los países donde Odebrecht no ha llegado a negociar su continuidad empresarial, vemos cómo empresas europeas y norteamericanas van tomando ese lugar. ¿Y ustedes piensan que esas empresas no van a ocurrir presurosas a los despachos estatales para garantizarse la obra pública? ¿O piensan que con este susto, entre comillas, los empresarios o los políticos mismos no pedirán y los empresarios darán nuevamente? Y esto solamente terminará siendo una mera sustitución empresarial, propio del sistema feroz capitalista y neocapitalista o neoliberal que están pululando en nuestras naciones. Entonces, para finalizar, y desde el dolor que me provoca como jurista, ver que muchos colegas jueces, muchos colegas abogados contribuyen y sostienen procesos absolutamente viciados de nulidad, hice estas breves reflexiones que titulé Tristemente Célebres. Nunca serán aclamados por el público, jamás formarán parte de la época y de la épica de un verdadero cambio. Sus togas y trajes no representarán los idearios de justicia liberal, no neoliberal, ¿se entiende? El ideario de justicia liberal. Sus firmas, enviciadas por el odio, la venganza política o simplemente por el dinero, tampoco ilustrarán los anales de doctrina y jurisprudencia. Pasarán a la historia como los artífices, escribas, amanuenses o sicarios de los que persiguieron a los opositores políticos de ciertos gobiernos. Serán los jueces del lawfare. Exhibirán a sus pichones de traidores las medallas y diplomas recibidos en espacios pseudoacadémicos de adoctrinamiento que, por lo general, se encuentran lejos de sus países tercermundistas. Caminarán por los pasillos de los palacios de justicia de la región al sur del Río Grande, creyendo que salvan sus patrias y purifican al sistema, aunque para hacerlo deban violar ciertas reglas consagradas constitucionalmente. La excepción entonces será la regla. La mentira, la difamación, la selectividad mediática en análisis de las pruebas que llegan a manos de ciertos periodistas antes que a los abogados defensores, la virtualidad de los encarcelamientos, los testimonios de arrepentidos colaboradores que espontáneamente confiesan y señalan hacia arriba, entre otras tácticas, intentarán colonizar los espacios de diálogo social. Saldrán en las tapas de los periódicos y algunos hasta en las revistas de moda o tendencia. Se sentirán empoderados y consentidos por el poder de turno, revestidos de elogios a sus nuevos quehaceres investigatorios, tan aletargados en otras épocas, tan vertiginosos hoy. Pasarán su cuarto de hora, ya nadie los entrevistará y hasta seguramente le retirarán el saludo a la mayoría de los colegas. Tardíamente tomarán cuenta que la violación de derechos y garantías que hoy cercenan no es otra cosa que su propia falsa moral al descubierto. Se justificarán y se jubilarán sin la pompa que hubieran imaginado en la vorágine de sus momentos de gloria y dejarán sus fallos temerarios, arbitrarios y persecutorios como material académico para los que enseñamos lo que no hay que hacer.